¿Se ha revisado el Excel de dudas? No hay dudas registradas. El día de hoy he tenido problemas con mi compu de mi casa. Ya, entonces estoy solamente con el celular. Ya la anterior vez tenía que hacer arreglar, no he tenido tiempo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Siguiente capítulo, que es exploración del subsuelo, capítulo 8. ¿Ya? Después de capacidad admisible, vamos a ver el capítulo 8, exploración del subsuelo. ¿De qué trata este capítulo? Expone, ya, generaliza de forma puntual, ya, porque es un solo capítulo, de forma puntual, cuáles son los métodos que se tienen para poder desarrollar y definir el perfil de suelo que nos va a ayudar en el diseño. Hasta ahora todos los ejercicios planteados eran con base a este perfil de suelo y a estas propiedades del suelo, calcular el esfuerzo efectivo, calcular el incremento de esfuerzos, calcular asentamientos, calcular la capacidad última, determinar la capacidad admisible, ¿no? Todo en base a un perfil geotécnico conocido o definido por alguien, por algo, por algún método, de alguna bibliografía, de algún lado, ¿ya? Entonces, lo que usualmente pasa es que cuando uno tiene un proyecto de ingeniería civil, vamos a hablar específicamente del tema de edificaciones, de edificios, ¿ya? De edificios de departamentos o ya sea edificios de oficinas o algún tipo de edificación dentro de la ciudad, pues ciertamente uno desconoce qué características se tiene por debajo del suelo, qué tipo de material es, con qué características geotécnicas se tiene el suelo presente en el proyecto. Además, si el terreno es bastante extenso, si es uniforme o si es errático, ¿no? Entonces, uno necesariamente tiene que hacer un procedimiento o varias actividades de campo para poder determinar el perfil de suelo. Desde el año 2012 más o menos, desde el año 2012-2013, en Bolivia, en el tema de edificaciones, es obligatorio realizar para cada proyecto de edificación lo que se conoce como exploración del subsuelo o estudio de suelos, debido a un evento extraordinario que ocurrió en Santa Cruz el año 2011, que es el colapso del edificio Málaga, ¿ya? Málaga. Entonces, cada proyecto tiene que tener su propio estudio de suelos. ¿Listo? Entonces, de eso se trata este capítulo, que lo vamos a ir puntualizando, ¿ya? Y ustedes, por favor, abran el capítulo 8. A ver, creo que desde el celular puedo compartir directamente ¿dónde está? Ahí está. Ahí está, exploración del subsuelo. ¿Ya? Entonces, se define la exploración del subsuelo, que es el proceso mediante el cual se recoge toda la información relevante de un sitio, en el cual se propone a futuro la construcción de cualquier proyecto de ingeniería civil.
La investigación del terreno debe involucrar también la adquisición de información acerca de las condiciones que se presentan en los alrededores del sitio. Simons define que los objetivos de una exploración de subsuelo son estimar la disponibilidad general del sitio y sus alrededores, permitir la preparación de un diseño adecuado y económico, recolectar información necesaria para determinar el tipo de fundación requerido, información suficiente que permita al ingeniero realizar recomendaciones acerca de la capacidad de carga de fundación, hacer posible la realización de ensayos de laboratorio que permitan realizar predicciones de asentamiento, determinar la posición del nivel freático, establecer métodos de construcción en condiciones cambiantes del suelo, información para identificación de posibles problemas que puedan presentarse durante la construcción, identificación de problemas potenciales, identificación de problemas ambientales, medioambientales y su posible solución. Entonces, este procedimiento tiene todos estos objetivos en uno, para lo cual se separa en tres fases, ¿ya? Para dar inicio a la exploración de subsuelo se separa en tres fases: investigación literaria, reconocimiento de campo, exploración de subsuelo. ¿De qué se trata la investigación literaria? Que es más que todo una revisión bibliográfica. Consiste en recopilar toda la información posible acerca de la estructura propuesta y de las condiciones del subsuelo. Los datos a recolectarse acerca de la estructura son su localización y dimensiones, el tipo y su uso propuestos para la construcción, además de conocimiento de los códigos de construcción locales y sobre todo los que se refieren a asentamiento permitidos. La información acerca de las condiciones del subsuelo debe constar, en la medida de lo posible, de datos acerca de la historia geológica del lugar, recopilación de resultados de posibles investigaciones realizadas anteriormente, revisión de mapas de suelos, fotografías aéreas y finalmente obtener datos de la localización de las fundaciones que pueden ser afectadas para la construcción propuesta. ¿Ya? Entonces aquí lo que hay que hacer primeramente en esta etapa es estudiar el proyecto, saber datos de la estructura que estamos proponiendo, ¿no? Su localización, dimensiones, el tipo y uso propuestos para la construcción. Es decir, hay que saber hay que conocer las características de nuestro proyecto en planos, ¿no? ¿Cuántos pisos tiene? ¿Qué dimensiones de ancho tiene? ¿Largo? ¿Para qué está siendo utilizada? No es lo mismo construir un edificio de departamentos, un edificio de oficinas, un edificio para la universidad, donde el edificio tiene el objetivo de dar espacio a los estudiantes para cursos, un edificio como la Casa Grande del Pueblo, ¿no? Que sirve para reuniones legislativas y demás cosas políticas, digamos. Entonces, en esta investigación literaria hay que conocer el proyecto que se nos está presentando, ¿ya? También hay que recolectar, en la medida de lo posible, la geología de la zona, ¿ya? La geología de forma macro nos puede indicar de esa zona, ¿ya? Por ejemplo, el centro de la ciudad de Cochabamba es un cuaternario lacustre, que eso significa que en la época de dinosaurios, o un poco después de la época de dinosaurios, Cochabamba era un lago tropical con ambientes, con climas calurosos, lluviosos. Entonces, en esa época, el centro de Cochabamba era en realidad un lago. Y a medida que ha pasado el tiempo con los cambios climáticos y
cambio de eras, durante mucho tiempo ese lago se ha ido secando, ¿ya? Entonces, el material suspendido del lago se ha ido depositando poco a poco en la parte inferior de ese lago y poco a poco se ha ido formando capas de arcilla porque ese material suspendido en el lago eran partículas muy finas que se han ido asentando poco a poco en el fondo del lago. Entonces, conocer esa parte geológica de Cochabamba nos permite a nosotros intuir que si tenemos un proyecto en el centro de Cochabamba, ya más o menos en la zona central de Cochabamba, es que nosotros vamos a tener un perfil estratigráfico de un suelo arcilloso predominantemente. Además, la experiencia nos puede mostrar que ciertamente va a tener unos rangos de valores característicos de esa arcilla sobreconsolidada. Pero si nuestro proyecto se encuentra más hacia, digamos, la Avenida América, a ese mapa, o un poco más arriba, sí, circunvalación o segunda circunvalación, o a inicios de lo que es el río Rocha al lado norte, la experiencia muestra que el perfil del suelo es gravoso, arenoso, gravoso, con bolones. Y esto tiene su explicación de que geológicamente la cordillera Tunari, la que está presente al lado norte de la ciudad de Cochabamba, ha tenido un proceso de formación a lo largo de muchos años, donde la cordillera se ha ido elevando poco a poco, y en la medida que se ha ido elevando, en la medida que se ha ido elevando, el, la roca que ha estado emergiendo de la superficie, se ha ido desmoronando en sus bordes, producto a lluvias intensas, el calor, el hielo, deshielo, el calor, el frío de día a día, y por muchísimo tiempo ha ido ocurriendo deslizamientos, en lo que es esa zona. Por lo tanto, la superficie que presenta esa zona de vamos a decir, del río Rocha para el norte, es un suelo granular compuesto de gravas y pedrones y arena, principalmente. No hay arcilla en esa zona, ¿ya? Y si uno está en un tramo intermedio, vamos a decir desde el centro de Cochabamba hasta el río Rocha, antes de empezar a subir hacia el río Rocha al norte, uno se encuentra en un suelo intermedio entre suelos finos y suelos granulares y una intercalación de estos, ¿ya? Entonces, el conocimiento previo de la geología nos indica en forma general qué tipo de suelos vamos a tener. Luego, recopilar cualquier información anteriormente del lugar. Ciertamente no va a ser el único proyecto de ingeniería civil que se ha hecho en esa zona, ¿no? En el tema de edificios en ciudades es muy común, no es muy común, ya es ley en Bolivia que todos los edificios tengan su propio estudio de suelos para autorización para la autorización de la construcción. Por lo tanto, si uno tiene un proyecto en el centro de la ciudad, sería posible intentar conseguir
el estudio de suelos del edificio de al lado o del proyecto que está alrededor. O si uno está construyendo, por ejemplo, en Quintanilla, que es del edificio Los Tiempos, al frente hay un edificio, no me acuerdo cómo se llama, pero es un edificio nuevo, negro. Todos esos proyectos tienen su propio estudio de suelos. Además está el corredor Quintanilla, ¿no? Que al ser un proyecto de ingeniería civil debe tener su estudio de suelos, entonces tratar de conseguir esa información, aunque sea verbalmente, ¿no? No necesariamente tener el informe, sino para recolectar y tener una idea de qué tipo de suelos o qué dificultades han tenido al momento de construir de un proyecto que está a 100 metros del nuestro, a 20 metros, a 30 metros, porque esa información nos va a dar una idea de qué posibles problemas vamos a tener o a qué tipo de escenarios vamos a poder afrontar. Fotografías aéreas, esto es necesario actualmente con la herramienta de Google Maps o tal vez otro tipo de programa en el cual se utilizan fotografías aéreas, que la mayor ventaja la mayor ventaja es que tiene el factor tiempo, ¿no? Uno puede retroceder en el tiempo y poder ver una fotografía de 1960, luego una fotografía de 1980, 1990 y recientemente fotografías cada año de la zona del proyecto. Esto es muy útil cuando se trabaja en proyectos de puentes, donde se puede ver cuál es el comportamiento del río en la zona de que se está pensando emplazar el puente, ¿ya? Esta es información literaria. El segundo paso, una vez que se tenga conocimiento del proyecto que estamos planteando ejecutar, la zona en forma general, tal vez algún estudio adicional, necesariamente tiene que ser acompañado o finalizado con el siguiente paso, que es reconocimiento en campo, que es una visita de campo en obra del ingeniero geotecnista, no para hacer turismo, es con un objetivo claro para determinar ciertas características del lugar que no se pueden plasmar en la información literaria, tales como existencia de las construcciones previas de la zona, el funcionamiento de estas, evidencias de desniveles o deslizamientos, así como la observación del acceso a la zona, su influencia durante futuros trabajos de exploración. El ingeniero debe observar si la construcción propuesta afectará a construcciones cercanas y si las condiciones externas podrían afectar a la construcción, ¿ya? Entonces, aquí en visita de obra, lo más común o lo recomendable es ir con los planos e ir con una wincha o con un dispositivo de medición de longitudes y físicamente ver dónde va a ser el proyecto planteado. Si físicamente va a haber algún problema que no se ha planteado en los planos. Físicamente ver cuáles son las condiciones actuales del proyecto, porque usualmente los proyectos de ingeniería civil pasan diferentes etapas de preinversión, de proyecto, de etapa de licitación, etapa de diseño, etapa de construcción. Y entonces, cuando uno está en diseño o está en etapa de construcción, ya ha pasado bastante tiempo de la idea original, entonces tal vez las condiciones han cambiado y físicamente hay que verificar esas construcciones, ¿ya? Luego, hay un tema particular de Cochabamba, que es el tema de medio ambiente de protección a un tipo de árbol que ha sido declarado
patrimonio de Cochabamba, que es el Molle. El Molle tiene una ley en Cochabamba a partir del año 2010, si no me equivoco, de que todos los molles tienen que ser protegidos y preservados, y no importa la situación, el muelle no debe ser demolido ni tocado. Entonces uno se topa con proyectos de gran envergadura, y si al centro tiene un muelle, pues ya es un problema ambiental, porque todos los muelles de Cochabamba, según la alcaldía de Cochabamba, haciendo respetar lo que es la ley, tiene un registro de todos los muelles en Cochabamba. Por lo tanto, si uno tiene un proyecto maravilloso en un terreno ha conseguido el financiamiento y ya está proyectando ir, construir y luego terminar el proyecto y vender los departamentos y hacer negocio y todo eso, pero si al centro de ese proyecto hay varios muelles, el proyecto se paraliza, porque no es posible construir violando la ley, ¿no? La ley se respeta. Entonces uno debería plantearse cómo construir sin afectar esos tipos de árboles, porque esos árboles están protegidos por ley. Y así, cada zona, cada lugar en el cual uno tiene que emplazar un proyecto, tiene sus propias leyes, características, que eso en el reconocimiento en campo tiene que aclararse para poder afrontar las siguientes etapas. Finalmente, la siguiente etapa es el estudio del suelo o la exploración del subsuelo propiamente dicha. Es decir, qué tipo de actividades se va a programar para poder determinar las características del subsuelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Inge, buen día. Perdón, Inge, en el punto donde trataba el reconocimiento de campo, un ingeniero geotecnista debería estar capacitado para determinar, digamos, algunas características únicamente observando el subsuelo o el terreno, o la experiencia del profesional le haría o sea, le daría esa capacidad, ingeniero, o necesariamente, digamos, hacer un estudio, ¿no? Obviamente, en adelante. Ya, está buena la pregunta. Miren, lo que hay que hacer es, en realidad, exploración de subsuelo es un tema que va combinado con lo que es mecánica de suelos 1. ¿Ya? Recuerden, mecánica de suelos 1 se lleva clasificación del subsuelo, ¿no? En el cual, mediante estudios, mediante ensayos de laboratorio, uno puede nombrar al suelo con, según la norma, ¿no? Para que a partir de ese nombre uno ya pueda tener en mente ciertas características del suelo. Por ejemplo, grava arenosa. Grava arenosa, cuando uno dice GW grava bien gradada, rápidamente uno piensa en gravas uniformes, ¿ya? Gravas uniformes, material permeable, ¿ya? A mí se me viene a la mente ya permeabilidad arriba de 10 a la menos 2 metros por segundo, ángulo de fricción elevado, cohesión cero,
un peso es un peso del suelo, condiciones saturadas o secas, arriba de 18 kilonewtons metro cúbico. Una capacidad admisible elevada, digamos, por ser suelo granular. ¿Qué más? Módulo de elasticidad de arriba de 45 megapascales. O sea, ciertas características, ¿no? Pero lo que tú me preguntas es que visualmente, ¿ya? Para eso hay un capítulo de Suelos 1 que dice identificación visual manual de suelos, que no necesariamente tienes que agarrar y tener unos estudios de suelos como ser límites, granulometría para poder determinar ese nombre y a partir de ese nombre tener en la cabeza ciertas características. No, sino es características visuales que uno puede agarrar, palpar el suelo y decir, bueno, esto ciertamente tiene limo, ya hace unas pruebas de humedad, de hacer unas bolitas, ¿no? Algo rápido y poder determinar distinguir, ¿no? Si es limo, arcilla, si es arena, arena media, si es grava, y tener una idea de parámetros, ¿no? Pero lo esencial es que esté basado en ensayos. Entonces, un ingeniero debería tener en mente las características generales de los suelos en mente. Como te dije, este ejemplo de la grava, a mí se me vienen esos parámetros en la mente, pero también sirve como un medio de control. O sea, usualmente el ingeniero no es el único que interviene en un proyecto, ¿no? Y, y en un proyecto es necesario hacer un equipo multidisciplinario. Entonces, a veces se delega la parte de estudio de suelos a una empresa que ofrece sus servicios. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque se da la responsabilidad a una empresa especialista en realizar estudios de suelos y se pasa la responsabilidad a esa empresa de sacar eso. Pero nosotros, como parte del proyecto, también somos responsables de los resultados que ellos sacan, porque no vaya a ser que ese estudio de suelos sea cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, si les presentan, sí, hemos hecho este estudio de suelos y sale grava GW y sus propiedades que necesitan para el diseño son cohesión no drenada y ángulo de fricción cero. Eso no tiene sentido. Una grava es un material permeable, por lo tanto, en condiciones drenadas, condiciones a corto plazo o a largo plazo, y las condiciones son drenadas, por lo tanto, los parámetros son de ángulo de fricción drenados y cohesión drenada, ¿no? Entonces, más que reconocer y tener en mente los parámetros, son tener claros los conceptos y aplicarlos necesariamente. Eso es lo que podría responderte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias, Inge. Sí, una consulta más. Por ejemplo, hace años el ingeniero Saavedra mencionaba en una de sus clases, por ejemplo, ciertas características o propiedades de los suelos en Cochabamba. Así como usted mencionaba, por ejemplo, en la zona norte, más al norte, como decías, el terreno es un poco más estable, ¿no? Y el sur, antiguamente eran depósitos incluso de basura o algo así. O sea, el terreno era más son los, ¿cómo se dicen de estos? ¿Cómo? No recuerdo el nombre, pero es un terreno más complicado de hacer construcciones de magnitud, sí, de gran magnitud. ¿En qué zona dijiste? Más o menos al sur, digamos, el terreno un poco más complicado de hacer, porque los coeficientes encontrados eran incluso menores a 1. Entonces, ¿eso es cierto, ingeniero, digamos? ¿Hasta qué punto? Porque incluso hay una construcción, lo han dejado
en obra gruesa y no es tan grande, debe ser 6 plantas o algo así. Mira, el anterior capítulo es capacidad, ¿no ves? Y en capacidad hemos visto el cálculo de capacidad última, ¿no? Y ciertamente entre un suelo granular y un suelo arcilloso, el más complicado es suelo arcilloso, ¿ya? Por las condiciones a corto plazo. Cochabamba, por su zona geológica, presenta suelos arcillosos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de suelos arcillosos y nivel freático cercano a la superficie, pues está hablando de asentamientos por consolidación. Y transformar la capacidad segura a capacidad admisible tiene que ver con asentamientos tolerables. Entonces, el diseño de las fundaciones se topa principalmente con ese problema, con el tema de deformabilidad del tipo de arcilla. Ahora también hay arcillas duras, hay arcillas que tienen propiedades de cohesión no drenada elevada y ciertamente hay zonas donde la arcilla tiene las propiedades bajas, ¿ya? Entonces, por eso es importante tal vez no generalizar, sino más bien resaltar que cada proyecto debe tener su propio estudio de suelos. ¿Quién te dice? Porque el suelo es un material ¿cómo te digo? Es un material creado por la naturaleza, ¿ya? El terreno es un material creado por la naturaleza y ciertamente es variable. La experiencia muestra que el suelo en su configuración puede cambiar de un punto a 5 metros, ¿no? O a 10 metros, o a 30 metros, o a 50 centímetros en cuanto a su configuración. Es decir, que los estratos, todos los problemas que hemos visto hasta ahora son estratos horizontales, ¿no? Hay arena hasta los 3 metros y es rectito. Hay grava hasta es rectito. A ver, voy a tratar de demostrarles bueno, un resultado que puede mostrar lo que les estoy hablando. Ya este es el proyecto del viaducto del tren metropolitano de la estación central, donde es el proyecto que atraviesa la 6 de agosto. Y para este proyecto, donde era 24, un puente de tren, se hizo este estudio de suelos, vean, donde acá está la 6 de agosto, al lado izquierdo la estación central y al lado derecho continuando al sur, ¿no? Y vean que en más o menos 60 metros, ya, todo esto tiene unos 60 metros, el perfil que se ha encontrado es una arcilla magra. Bueno, inicialmente hay un relleno de 1 metro, 2 metros de material granular, que es considerado relleno. Por debajo, una arcilla magra, un CL, arcilla magra, de perfil variable. Vean que va desde los 8 metros, aquí dice 8 metros, 4, 6, 8, o 9 metros,
y se va elevando hasta los 6 metros, hasta la parte central. Luego nuevamente hay una profundidad de 8 metros y luego nuevamente va hasta los 2 metros. Entonces, la arcilla es variable. Por debajo de esa arcilla hay un limo con arena. Por debajo hay arcilla en esta parte, luego hay un limo arenoso, otro limo arenoso de diferentes propiedades, por eso son de diferentes colores. Y por debajo hay una arcilla limosa combinada con arcilla magra y ya a partir de los 20-30 metros limos con arenas consolidados, ¿no? Entonces, así es usualmente el terreno, variable, porque su origen es en la naturaleza. El objetivo del estudio de suelos es sí tratar de caracterizar y tener este resultado junto con propiedades del suelo, de tal manera que nos permita a nosotros tomar la decisión de un perfil característico, de un perfil característico, de un perfil característico del terreno y poder estimar las propiedades que queremos, ¿no? Sobre todo en la capacidad última. De eso trata este capítulo, ¿ya? Es complicado ahora que yo les pueda exponer el procedimiento, pero para la siguiente clase, por favor, para el lunes, estudien este capítulo de exploración de subsuelo en cuanto a lo que es el avance, ¿ya? Porque ahorita no tengo las herramientas, ¿ya? Porque estoy sin computadora. Pero este capítulo trata de eso. Ya la exploración del subsuelo en sí mismo se trata de qué actividades tenemos que hacer para conocer este perfil por debajo de nuestro proyecto, que nos permita estimar principalmente la capacidad de fundaciones para asegurar todo el proyecto. ¿Ya? Entonces, esta etapa es muy importante, es la más importante, más allá de que ustedes sepan calcular adecuadamente la capacidad, que tengan la capacidad de tener una planilla en Excel que calcule Terzaghi, Hansen, Meyerhoff, Essig en uno y puedan sacar rápidamente ese valor. Más importante que eso es elegir, seleccionar, determinar acorde a la realidad, qué parámetros son los que ingresan a esas ecuaciones, acorde a unos datos que ustedes recolectan en campo, que es la base del estudio de suelos, ¿ya? Entonces, para el lunes, por favor, vamos a ver rápidamente el lunes esta parte de profundidad y número de sondeos, lo vamos a puntualizar, ustedes estudien, ¿ya? Y vamos a ver dentro de los estudios de suelos, de los ensayos de estudios de suelos, el SPT, que es el ensayo más común, es el ensayo más común. Cuando uno habla de estudios de suelos, rápidamente dicen, SPT, pero tiene sus ventajas y desventajas, que eso lo vamos a puntualizar. El ensayo de carga de placa, que es un ensayo muy bueno con respecto a la caracterización del suelo en capacidad última, ¿ya? Porque es un mini ensayo de fundaciones. Luego el CPT, el ensayo CPT, que es el segundo ensayo geotécnico más reconocido mundialmente. Y después del CPT está el DMT, que no es tan conocido, pero lo podemos ver. Hasta el CPT, ¿ya?
el día lunes vamos a avanzar hasta ahí. Entonces, por favor, estudien hasta ese punto, porque esta parte va a ser puntualizar y aclarar algunas dudas que surjan del estudio que ustedes tengan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Gracias. Quedaríamos aquí, por favor. Gracias. Hasta luego.